problema, cuando dice, bueno, y sobre el cambio climático no puedo responder, esto es lo que más les duele a los republicanos, nadie se hace cargo de este punto, porque Jorge Reyes nos dice cuál sería el problema. Entonces, acá es donde uno se pregunta, mi estimado telepensante, Luis Silva viene de España. En España está Vox. Vox da todos los días la pelea en contra de que se instale la excusa del cambio climático para desmontar el capitalismo y destruir el desarrollo y el crecimiento de los países. Entonces, cuando uno sabe esto y lo oye decir, bueno, no sé qué problema habría, además de que nosotros sabemos cuál es la doctrina del cambio climático. La doctrina es neomarxista, ecofeminista, y como lo he dicho siempre, vaya estudie la Carta de la Tierra, con eso le van a lavar los cerebros a las nuevas generaciones de este país. Ya ni siquiera hacer, no quiero llegar a las últimas consecuencias de esta doctrina, pero es de una radicalidad y de una destrucción del mundo común que nosotros conocemos tan potente que decir que, y además no, además a nivel constitucional se instala el cambio en la matriz energética. Si hoy día Alemania está destrozado por el cambio en la matriz energética y nosotros ya somos uno de los países del mundo que más cara energía tenemos, mi estimado televidente, eso significa encarecer todos nuestros procesos de producción, eso significa ser menos competitivos, eso significa, o sea, ¿cómo me van a decir a mí? Algunos empresarios me responden como, bueno, pero existen otros artículos que van a impedir todo esto. Y entonces uno dice, ¿desde qué espíritu lo están evaluando? O sea, cuando tú a un ladrón le das el derecho a robar, pero al mismo tiempo lo castigas, ¿qué va a pasar con ese ladrón? Se va a tomar el No, derecho, además, pues. no, además, Vanessa, ese argumento no resiste el análisis de una constitución. O sea, una constitución es un todo armónico que no puede tener contradicciones. Por eso la sugerencia siempre es que sea breve, es que esté muy pensada. El derecho, que efectivamente tiene que reflejar la justicia, ¿no es cierto?, es un instrumento cultural, porque nace de un ethos natural que es el derecho natural, y a partir de eso, ¿no es cierto?, el hombre lo decanta con su razón hacia una aplicación de lo que se llama el derecho positivo. Por eso los naturalistas pensamos que el derecho positivo es necesario para el cumplimiento del derecho natural. Pero en fin, no quiero entrar en Honduras, pero sí lo que quiero decir es lo siguiente. El derecho es un instrumento para la paz social, para resolver los conflictos de relevancia normativa. Y aquí nos estamos encontrando con una disciplina, el derecho, que la están subvirtiendo, la están absolutamente corrompiendo, porque la están cambiando en su sustancia, porque la están destinando al cambio y a la estrategia, o lo que se ha llamado a la ingeniería social. Y eso es inaceptable. No podemos aceptar que un instrumento tan poderoso, tan valioso para la cultura occidental y para el mundo entero como el derecho, que nace en los albores de Grecia, Roma, etcétera, ¿no es cierto?, hoy día lo estemos nosotros corrompiendo a tal nivel que sirve como un instrumento marxista para el cambio social o la ingeniería social. Eso es inaceptable y estamos permitiendo que desde la Constitución eso. Absolutamente. Y usted, mi estimado telepensante, se va a preguntar, ¿por qué ingeniería social? Y entonces vamos a irnos a esa igualdad sustantiva que Luis Silva dice, bueno, como Jorge Reyes no menciona los artículos, entonces no sé cómo responderle. Para mí es bastante evidente cómo el derecho se usa de modo, a favor de, de esta concepción de igualdad sustantiva que habilita la interseccionalidad necesariamente, digamos, ¿no? Así que le podemos responder eso y también brevemente el tema climático, porque no nos vamos a quedar ahora sin que le puedas decir a Luis Silva, mira, yo mis aprensiones son No, estas y luego sobre pasamos a la igualdad sustantiva. tiene toda la razón en ese sentido, Luis Silva, si vamos a hacer la crítica, y habría que citar la norma, y la norma, ¿no es cierto?, está, me parece que es el artículo 3 inciso segundo, justamente, en que nos habla de que este principio de igualdad entre hombres y mujeres, porque toma ese primer elemento de interseccionalidad, porque otra cosa que también critica él es que yo no explico la interseccionalidad, pero la vamos a explicar, ¿no es cierto? Ese primer, dice que hombres y mujeres le establece un deber al Estado, ¿no es cierto?, de procurar esa igualdad en todos los ámbitos de la vida nacional. O sea, no se agota esto en que una actitud permanente del Estado y obsecuente, diría yo, o consecuente, perdón, del Estado, no sé, o pertinaz, diría yo, del Estado en realidad,
de querer llevar este principio a todos los ámbitos. ¿Qué significa esto? Entonces, las asociaciones gremiales el día de mañana van a tener que incorporar esta igualdad. Me pregunto, ¿las sociedades anónimas van a tener que incorporar esto? Bueno, vayan pensándolo, todos los que tienen sociedades anónimas y tienen directorios, por ejemplo, en sociedades anónimas abiertas o cerradas, en las familiares, vayan ya pensando en quién de sus hijas va a incorporar a los directorios para poder generar estas igualdades y sacar a los expertos que tenía antes de las sociedades familiares, por ejemplo, o vayan pensando en las grandes empresas o corporaciones, o vayan pensándolo en todos los ámbitos de la vida nacional, en que esto se va a establecer a tabla raja. Porque la verdad de las cosas, que lo que hace la Constitución, como muy bien dice la izquierda, habilita, ¿para qué? Para que el legislador entre a picar, en el fondo, ¿no es cierto?, con este principio de igualdad sustantiva o igualdad de resultados que rompe abiertamente la igualdad ante la ley y, por supuesto, la meritocracia, y además entra en lo más íntimo de las organizaciones o cuerpos intermedios de la sociedad. Es una brutalidad, es una cosa que no se ha visto ni se puede permitir, porque justamente una constitución está consagrada para limitar los poderes, no para conceder un poder ilimitado para disminuir la libertad de los individuos. O sea, estamos yendo en el camino absolutamente contrario de lo que fue la Carta Magna inglesa, ¿no es cierto? Y antes que esa, porque siempre se menciona la Carta Magna como el primer instrumento constitucional, no es verdad. Hubo un fuero leonés, que fue clerical, que es anterior incluso a la Carta Magna porque es del 1188. Quiero advertir. Y todos estos, claro, se consagraban como en el sentido de limitar el poder. Aquí estamos aumentando el poder. ¿Para qué? Para disminuir la libertad de los individuos. Esto es muy grave, a mi juicio. Y Y Jorge, ¿sabes se a quién me conecta recuerda con el esto? tema. Sí, Perdón, ¿sabes a quién me recuerda esto? dime. Esto me recuerda a un Sí, señor que decía, todo dentro del Estado y nada fuera del Estado, que es ni más ni ah, menos que Mussolini. claro, Este es un proyecto, perdona que te interrumpa así. aquí, mi estimado telepensante, que cuando usted lo toma desde acá, o sea, el Estado, y además le da, después podemos analizar el Estado cultural, porque el Estado tiene derecho a intervenir bajo la excusa de que es promoción cultural también en todas las áreas de la vida, y esto en definitiva lo que hace es destruir la autonomía de los cuerpos intermedios. No existe autonomía de los cuerpos intermedios, pero es más grave todavía, porque distribuir por genitales, perdón lo extrema, pero eso es la verdad. La verdad hay que decirla con las palabras que corresponden a la verdad. Distribuir los cuerpos de una sociedad por un criterio genital. Eso significa Claro, no cambiar son los nuestra méritos visión. ni deméritos, son los genitales los Exacto, que van a determinar. exacto. Y eso significa cambiar nuestra concepción antropológica del ser humano. Eso significa que yo voy a ir a estudiar mi carrera y qué importa que sepa más o que tenga mejores notas. Resulta que la empresa en la que quiero entrar ya hay demasiadas mujeres y tienen que equilibrar con hombres y yo no voy a poder entrar ahí. Aunque los hombres que hay ahí tengan peores notas que yo. Esto es el desmantelamiento total de la cultura cristiana occidental en la que hunde sus raíces nuestra actual jurisdicción. Y les voy a decir cómo está el tema asociado a la revolución de la extrema izquierda. Perdón, una pequeña lectura. Esta mujer que se llama Shulamit Firestone, que es una de las primeras feminazis, digamos así, literal, que es que lo que proponen es usar a la mujer para desanclar el patriarcado. Dice lo siguiente, en la dialéctica del sexo de su libro de 1970, la revolución feminista podría ser el factor decisivo para el establecimiento de un nuevo balance ecológico, alterar sobre la explosión poblacional un cambio de énfasis de la reproducción a la contracepción y demandas para el desarrollo completo de la reproducción artificial ofrecerían una alternativa a las opresiones de la familia biológica. Eso es lo que está a la base de todo lo que es la educación climática. Entonces, ¿cuál es el proyecto de ella? A través de la revolución feminista, bueno, terminar por cambiar no solamente nuestra concepción de familia, subvertir el orden natural, ¿no es cierto?, etcétera, sino que instalar un nuevo tipo de sociedad que, como bien dice la educación climática de la Carta para la Tierra, lo que usa es el ecofeminismo, es el feminismo para cambiar la norma. ¿Y qué es lo que es la norma en nuestra sociedad?
hombre, mujer, bueno, malo, justo, injusto, etcétera. Entonces, cuando introducen el criterio de que la mujer o el hombre, por un tema físico, biológico, van a ocupar cargos a través de la ingeniería social del brazo del Estado. Yo me imagino siendo la Camila Vallejo y leyendo este artículo lo feliz que tiene que estar. Ella ya se ve con la banda presidencial interviniendo en todo, absolutamente en todo. Y de ahí, como la categoría de mujer, porque primero, esa intervención lo que implica es, listo, nos desfondaron nuestra cultura basada en el mérito. Le quitaron a la gente el premio de que su mérito es aquello que le da su reconocimiento, sus talentos, su expertise, sus capacidades. Pero luego a eso se suma que como han hibridizado la categoría de mujer, como ya una mujer no es una mujer, y luego hay que ir al tema de los géneros. Entonces, ¿qué es lo que es una mujer? Y tenemos 112 géneros reconocidos. Ahí termina la deconstrucción total de la sociedad. Entonces, el proyecto está en Deleuze y Guattari, el proyecto está en toda esta nueva izquierda, se pueden comprar el libro La nueva izquierda de Nicolás Márquez con Agustín Laje, el proyecto está acá, este libro Neoente de Miklos Lukács, o sea, y ¿sabes qué? Este proyecto además lo planteó muy claramente Irina Caramanos en una invitación que le hicieron a España, eh, el Ministerio de la Igualdad, porque ella tiene el Ministerio de la Igualdad, no sé, eso ya van, pero ¿no es cierto? Bueno, y el asunto es que cuando viralizaron las partes en que Caramanos hablaba sobre la norma y los sujetos que son producto de la norma, entonces si cambiamos la norma, el nuevo hombre, ¿no? Tenemos otro tipo de sujetos y hablaba de cómo las interseccionalidades feministas tenían que atravesar la institucionalidad, que es exactamente lo que están haciendo acá. ¿Y sabes qué pasó con los shorts que se hicieron de lo que ella hablaba? La derecha se reía mandíbula batiente porque no entiende nada. No entiende, Claro. no entiende el proyecto ideológico que hay detrás de esto. Entonces, la igualdad sustantiva es, hay que entenderlo desde este punto de vista, siempre lo pienso con la República de Platón, que es uno de los instrumentos más maravillosos, ¿no es cierto?, que tiene nuestra cultura cristiana occidental para volver a renacer muchas veces, a pesar de que él tenía su proyecto medio delirante, pero los diálogos de Sócrates son maravillosos. Y lo primero, mi estimado Jorge, que se pregunta aquel que quiere hablar de la República es, ¿qué es la justicia? ¿No? Es la ley del más fuerte y ahí está la discusión contra Símaco. O sea, si nosotros cambiamos la noción de lo que es la justicia, que ahora justo va a ser una distribución por igual según genitales en todos los cargos de la sociedad. Es impresionante. Y este tema de la igualdad lleva, llega mucho más lejos. Y yo solamente por respeto al oyente no lo voy a decir, pero no lo voy a decir literalmente, pero lo voy a dejar entender y con esto para que, porque lo podemos trabajar, hay muchas obras de la extrema izquierda escritas en esta dirección. Esto es por lo cual se le está dando educación sexual a los niños, enseñándole a masturbarse en los colegios, a nivel de prekinder, etcétera. Y hay un órgano sexual que nos iguala a todos y para allá van. O sea, esto es realmente repulsivo, hay que saberlo denunciar, es difícil porque nosotros entendemos que hay una esfera pública, una esfera social, una privada y una íntima, y no nos gusta ni la genitalización de la política ni la politización de los genitales. Lo más difícil para los conservadores ha sido hablar de esto abiertamente porque realmente han genitalizado todos los ámbitos de la vida social común donde nosotros entendíamos que eso no kissing in public, o sea, en el público hay cosas que no se hacen. Esta gente ha llegado el asunto al punto de hablar de persona menstruante en el Congreso, o sea, es cuando ya tú dices, ¿qué es esto? ¿No es cierto? Bien, nos vamos a tener que hacer cargo y este proyecto de nueva constitución abre la puerta para la revolución cultural de una manera que es protototalitaria, así es como lo llamo, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, pero mira, lo que pasa es que es un tema de mujeres y hombres, y entonces, ¿cómo vas a ser tú machista? Pues Jorge, te vas a oponer a esto. Y con esa extorsión emocional silencian. Fíjate, claro, porque fíjate que la gran crítica que se nos hace es que se nos dice, mire, es que la constitución actual ya es habilitante, pero las razones que ellos tienen para decir que ya es habilitante es porque bajaron los quórum, pero no se dan cuenta que los textos en el fundamento orgánico del nuevo texto vienen habilitando ya con lo que todavía no logran en la actual, porque
Claro, lo pueden lograr porque bajaron los quórums, pero todavía no lo logran. Aquí se los estamos concediendo y además sellándoselos con un quórum superior. Porque es que absurdo. O sea, ellos nos acusan a nosotros de que vamos a entregarle a a la izquierda una constitución que es habilitante por los quórums, pero aquí nosotros ya le entregamos todas las habilitaciones que ellos buscan hacer en esta materia, que es la más grave, ¿no es cierto? Y además se lo sellamos con un quórum más alto para que nunca lo podamos modificar. O sea, esto se llama renuncia, entrega, lo que tú quieras, pero esto es la renuncia a la constitución verdaderamente habilitante que es esta.